se dé en esta tabla. Ya he mencionado que algunos elementos en esta tabla nos están indicando cómo hacer las mediciones. Aquí en lo que es el voltaje, vuelvo a subrayar que el primer elemento en el subíndice que se encuentre se va a asociar al positivo del voltmetro y el segundo se va a asociar al negativo del voltmetro para tomar las medidas. Entonces, algunos lo han preguntado. Aquí en el circuito lo voy a ilustrar. Si nosotros tomamos nuestro voltmetro, vamos a colocar el positivo del voltmetro. Observen en la tabla, se está diciendo que el voltaje va de 0 del nodo 0 al nodo A. El nodo 0 en este momento sería el positivo del voltmetro. Se va a asociar aquí, en este punto, y el negativo del voltmetro se va a asociar a A. Con esto, lo que nos va a decir, o la información que nos va a dar el voltmetro debido también a la medición, es menos 9 volts. Esto se está haciendo así debido a que la corriente que se está proponiendo en cuanto a la dirección y también que obedece a la dirección real, en este caso, de esta trayectoria, es la que estoy ilustrando en la figura. Entonces, para este caso, pues el voltaje de la fuente nos va a dar menos 9 volts. Como no tenemos corrientes negativas en lo general en los circuitos, entonces vamos a tener una corriente, ¿no? Dada por el circuito, que ustedes la van a medir. En algún momento van a abrir el circuito en donde ustedes quieran y van a colocar el amperímetro en serie. ¿Ok? Entonces, al colocar el amperímetro en serie, pues ya van a poder colocar aquí la corriente. No hay corrientes negativas, la corriente va a ser positiva. De esta forma, nosotros a la hora de calcular la potencia medida, tanto la potencia teórica de esta fuente, de la fuente BS1, esa potencia nos va a dar negativo y el negativo nos va a indicar que la fuente está suministrando energía. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a la ilustración, para que ustedes observen cómo deben hacer las mediciones. Por ejemplo, si voy a medir el voltaje en R2 y voy a medirlo, voy a colocar aquí el voltmetro. El positivo del voltmetro lo voy a colocar en el nodo C. El negativo del voltmetro lo voy a colocar en el nodo D. Así voy a hacer la medición de C a D en este elemento. Esta medición de voltaje, debido también a que es una resistencia ya de entrada, pues me debe de dar positiva, no negativa, como algunos me han preguntado para sus cálculos o para sus mediciones. ¿Por qué? Porque no hay corrientes negativas, entonces la corriente que va a circular, que es la misma, pues es positiva. A la hora de calcular con esto la potencia en la resistencia 2, esto nos va a dar un positivo. Y este positivo me va a indicar que el elemento está absorbiendo energía. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para que ustedes vayan definiendo qué elementos suministran y qué elementos absorben o manejan la energía en este circuito. ¿Sí? El caso particular en este caso es, en este circuito, es la fuente BS2. Si yo coloco aquí el voltmetro y coloco aquí mi positivo,
y aquí coloco mi negativo del voltmetro. Obviamente voy a medir este voltaje. Este voltaje, cuando lo midamos, que es el voltaje que va de B al nodo C, va a ser positivo en esta fuente. Y la potencia que nosotros vamos a calcular de la fuente, de esta fuente, la potencia va a ser positiva también, lo cual me va a decir que esta fuente está manejando la energía o bien se está cargando, ¿ok? Es una fuente que se está cargando en este momento. Mientras esta me proporciona energía, esta me la va a estar absorbiendo. Y bueno, lo importante es subrayarles estos casos, ¿no? Donde estamos haciendo la medición de el voltaje. El primer subíndice del voltaje es asociado al positivo del voltmetro. El segundo subíndice es asociado al negativo del voltmetro para hacer las mediciones. Bien, si nosotros vamos a las indicaciones, estas indicaciones que tenemos aquí, pues nos están hablando de lo que debemos estar haciendo para conseguir estos datos, ¿sí? Algunas, casi la mayoría, pues nos están indicando esto. Vuelvo a subrayar que en esta parte de la tabla van a colocar la corriente que midan del circuito, la corriente medida. Esta corriente es importante porque si no, no van a poder calcular las potencias que tenemos aquí, ¿ok? Cuando midan esa corriente, pues es obvio que también van a hacer el uso de esa corriente para el cálculo de las potencias. Y para la potencia medida, pues sería el voltaje medido, que es este que tenemos aquí. El voltaje medido por la corriente medida me va a dar la potencia, ¿ok? En este caso, como estamos midiendo el voltaje, aquí nos va a dar 9 volts. Va a multiplicar a la corriente que tengamos aquí, ¿ok? O bien, si la calculamos teóricamente, pues vamos a tener una corriente teórica que vamos a utilizar para obtener la potencia. La potencia en esta fuente, porque es el elemento de la fuente, nos debe de dar negativa. Y este negativo me está indicando que la fuente suministra. Cuando da positivo, pues está indicando que la fuente está absorbiendo o manejando la energía o cargándose. Entonces es importante también visualizar que la ley de los voltajes de Kirchhoff nos está refiriendo a que aquí esta sumatoria de voltajes, que son todos estos que tenemos aquí, todos estos, es aproximadamente igual a 0 volts, ¿sí? Va a salir un voltaje muy pequeñito, pero es prácticamente 0 volts, ¿no? Entonces así lo van a reportar, por favor, para visualizar cumplimiento de la ley de los voltajes de Kirchhoff. Bien, ¿observaciones o dudas adicionales? No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Ok, gracias por contestar. Entonces, fíjense bien a la hora de estar haciendo su práctica y ya con la segunda práctica pues obtuvieron más observaciones para mejorar sus reportes. Bien, pregunto a algunos alcanzarían a analizar estos circuitos que tenemos aquí. Alguien que los haya podido analizar o haya hecho el intento de analizarlos para ver si hay algunas dudas.
No, profe, otra vez se me olvidó, perdón. Bien, es importante que hagan el esfuerzo de analizar los circuitos para que quede un poquito más claro, porque muchas veces a la hora de hacer este esfuerzo extra, pues nosotros caemos a la cuenta de que no hemos entendido nada, ¿no? O bien que nos hace falta alguna parte de entender, ¿ok? Entonces, vamos a proseguir con, con el análisis de estos circuitos. Debido a lo que ha pasado, aunque ya me revisaron la máquina, he colocado las soluciones de los ejercicios por si, ¿no? Por si nos hicieran falta, y las vamos a ir siguiendo, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir con estos ejercicios. Es el ejercicio número 4, obtener la corriente I del circuito y la potencia en cada elemento del circuito. Aquí traigo una solución propuesta de este circuito, pero bueno, antes de observarla y analizarla, quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda de cómo iniciar el análisis de estos circuitos de una sola trayectoria cerrada. Cualquier observación es buena para ir ilustrando diferentes partes. Pues creo que no hay alguna duda en específico. Ok, entonces, en términos generales, vamos a tener el análisis en este circuito usando la ley de los voltajes de Kirchhoff. Se ha propuesto de entrada que tengamos esta dirección de la trayectoria, ¿sí? En el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Y como observamos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 elementos. Esos elementos incluyen una fuente dependiente. Si observamos al interior de la fuente dependiente, vemos el más y el menos. Entonces esta fuente es de voltaje. Es una fuente de voltaje que depende de otro voltaje. ¿De cuál voltaje? Del voltaje A. Este voltaje A no está en esta ramificación específica, sino que se está tomando de lo que sería el elemento de 15 ohms. ¿Okay? Entonces, pues vamos a utilizar esto para ir definiendo los diferentes valores y encontrar la corriente I, que es la que nos importa. Bien, inicialmente aquí estoy colocando lo que tendríamos. Vamos a calcular la corriente I utilizando la ley de los voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. Estamos utilizando los signos que se están encontrando a la entrada de cada elemento. Entonces, por eso mismo tenemos aquí menos 120 volts, más el voltaje en el elemento 30 ohms, más 2 veces el voltaje A, que es el valor que tiene en este momento esta fuente dependiente, y después tenemos menos VA, ¿ok? Entonces, esto es importante indicarlo porque ahorita se ve de una forma simple, pero podría estar mucho más alejada de la fuente a la cual está dando el valor. Como observamos, podemos visualizar que esta es una incógnita, que esta es otra incógnita. Utilizamos la ley de Ohm para establecer los valores que podrían tener estas dos voltajes en base a una corriente que, como observamos en el circuito, es la misma corriente. Entonces, podemos visualizar que tenemos para 30 ohms, o según la ley de Ohm, esta expresión, la expresión 2, y para VA, pues tenemos en el elemento, o sea, acuérdense, esto se está definiendo en el elemento, entonces vamos a tener que según el elemento, ¿no? Aquí tenemos más, menos, y aquí se nos está indicando un signo negativo. Entonces, a la hora de establecer el voltaje VA, tomamos en cuenta ese signo negativo y después pues vamos a visualizar que se va a tener ese signo
en la expresión, ¿ok? Entonces lo vamos a sustituir y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos ahora una expresión donde solamente tenemos una incógnita, que es la corriente I. Trabajamos la expresión y al final obtenemos que la corriente I nos da 8 amperes. Este 8 amperes es positivo, por lo tanto, la dirección que se ha definido en la trayectoria es la adecuada, es la dirección de la corriente convencional, que es la que generalmente se obtiene. Bueno, ya con este valor de corriente podemos visualizar cuál es el valor de VA, nos da menos 120 volts, y también podemos visualizar cuál es el valor de la fuente, esa fuente dependiente, que es igual a 2VA, es igual a menos 240 volts. Entonces, este es el valor que tiene esa fuente dependiente. Bien, si observamos, ya obtuvimos ese valor de corriente y podemos visualizar en este ejemplo una visualización del cálculo de las potencias, ¿no? Que es parte de lo que hemos estado haciendo también en las prácticas. La potencia en el elemento de 120 volts, que es este elemento, el de la fuente de voltaje, es igual al voltaje, ¿no?, que se tiene por la corriente. La corriente ya vimos que es de 8 amperes y cuando sustituimos el voltaje, observando la dirección que tiene la corriente, tomamos el signo que está a la entrada del elemento y esto nos da un signo negativo. ¿Okay? Aquí está el signo negativo, lo cual nos va a llevar a que la potencia de la fuente va a ser negativa, menos 960 watts. Este negativo nos está indicando que la fuente está en el circuito suministrando energía. ¿Okay? Y bueno, si observamos la fuente, ahora la potencia de la fuente dependiente, vamos a visualizar que esta fuente dependiente tiene un voltaje y tiene una corriente. La corriente, observamos que es de 8 amperes porque es la misma que circula en el circuito. Y ya hemos calculado el voltaje de esa fuente a partir de esa corriente. Entonces tenemos menos 240 volts. Y otra vez, este negativo que tenemos aquí nos está indicando que esa fuente está proporcionando o suministrando energía, ¿no? 1920 watts. Entonces es el resultado que tenemos al cálculo de la potencia. Ahora en los elementos pasivos tenemos este elemento pasivo de 30 ohms, que bueno, podemos también calcular la potencia a través de esta expresión, ¿no? Considerando el valor de la resistencia y la corriente calculada, tenemos 8 amperes al cuadrado por la resistencia. Esto ya lo hemos manejado antes. Esto nos daría una potencia, si observan tiene signo positivo, ¿no? Al no estar el signo, bueno, pues es un signo positivo, quiere decir que está absorbiendo energía este resistor como se espera. Y bueno, ahora observamos la potencia calculada para 15 ohms. Igualmente, con la misma relación corriente cuadrada por la resistencia, nos va a dar 960 watts, ¿sí? Entonces, si observan, estas resistencias están consumiendo esta energía y bueno, estas fuentes están suministrando esa energía que se les está demandando. ¿Dudas de este circuito? ¿Observaciones? Bueno, vamos a pasar al siguiente circuito del ejemplo 5, calcular Vx e Y en el circuito de la figura por ley de voltaje de Kirchhoff, 1.10, ¿ok? Entonces, en este circuito también tenemos ya propuesta una dirección de corriente, ¿ok? Estas direcciones de corriente se pueden proponer arbitrariamente, ¿no? Ahorita en
en esta trayectoria cerrada, que es la única que hay, trayectoria cerrada 1, pues se está proponiendo, como se recomienda por muchos autores, el sentido de las manecillas de reloj. Vuelvo a subrayar que se puede hacer en el sentido contrario, ¿no? Y les quedaría a lo mejor como ejercicio para que comprobaran que sale el mismo resultado. Bien, como ya lo mencioné, tenemos en este circuito también una fuente dependiente. Esta fuente dependiente la observo al interior y tiene positivo o negativo, entonces es una fuente de voltaje dependiente que va a depender del voltaje Vx. Hay que observar dónde está tomado el voltaje Vx y de qué forma está tomado. Entonces vengo aquí al elemento de 30 ohms y observo que el voltaje Vx se va a tomar de esta forma para darle valor a esta fuente. ¿Okay? Por lo demás, pues observamos que son elementos pasivos y otra fuente de 12 volts que tenemos aquí. Y ya, como ya lo mencioné, es un circuito de una sola trayectoria cerrada simple, muy parecido al que tenemos, excepto por la fuente dependiente, al que tenemos en la práctica. Bien, inicialmente entonces utilizamos la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm para analizar este circuito y vamos a obtener la siguiente expresión, donde vuelvo a subrayar que estamos utilizando los signos que están a la entrada de cada elemento, ¿sí? Si observan, aquí el signo en Bx se marcó negativo, el signo que está ya propuesto de la fuente es negativo a la entrada y los demás son positivos por dirección de la corriente. Entonces obtenemos esta ecuación, la ecuación 1. ¿Okay? Si observamos, aún utilizando la ley de Ohm, en este momento tenemos dos incógnitas, que sería la corriente y el voltaje. ¿Okay? Utilizando la ley de Ohm, como lo estoy estableciendo aquí, podemos definir en cada uno de los elementos donde se está tomando este voltaje, por ejemplo, voltaje Vx, por ley de Ohm podemos definir a qué es igual este voltaje Vx. Observamos que a la entrada tenemos un negativo, pues tenemos que observar ese negativo aquí, y por ley de Ohm tendríamos menos 30 ohms, que es el valor del resistor por la corriente. De aquí podemos obtener la corriente, ¿no? La expresión de la corriente en base a este voltaje, el voltaje Vx, de tal forma que puedo sustituir las corrientes en la expresión 1 o puedo sustituir los voltajes en la expresión, los voltajes Vx en la expresión 1 y bueno, encontrar la incógnita que quedaría definida. Entonces aquí podemos hacer, lo podemos hacer por dos formas. Bien, vamos a visualizar entonces la utilización de la corriente. Entonces vamos a decir que se sustituye la expresión 3 en la ecuación 1, con lo cual nos queda la expresión totalmente en términos de Vx. Trabajamos la expresión y observamos que este valor de Vx nos va a dar, para este caso, 4.8 volts. Okay, entonces obtenemos este valor de Vx, con el cual podemos calcular la corriente que tenemos en el circuito, que es un circuito serie. Ya por definición de la misma expresión 3, observamos que la corriente es de menos 160 miliamperes. Esto quiere decir que la dirección de la corriente que se está tomando es contraria a la dirección real de la corriente. La dirección real de la corriente lleva el sentido contrario. ¿Okay? Entonces ahí nada más hago la indicación al interpretar este signo que tiene la corriente. ¿Okay? Bueno, hasta ahorita no lo hemos explicitado, pero si nosotros regresamos a la expresión original, ya sea la ecuación 1, ¿no? O la ecuación que tenemos, que podemos tener aquí, la que tenemos, que estoy subrayando aquí, podemos visualizar una comprobación de que lo que hemos obtenido está o es correcto, ¿no? Si observan, podemos sustituir en esta expresión los valores de Vx y los valores de corriente,
y visualizar que a la hora de resolver esta expresión vamos a encontrar prácticamente 0 volts, que quiere decir que está bien porque acuérdense que debe de ser igual a 0, ¿ok? La suma de los voltajes en una trayectoria cerrada, según la ley de voltajes de Kirchhoff, es igual a 0. Y aquí se está comprobando. Entonces, algunas veces, aunque tome un poquito de tiempo, podríamos visualizar los resultados y observar que esto se cumpla para asegurar que el resultado es correcto. Aparte, bueno, podemos hacer la simulación del mismo circuito. En dado caso, pues no estoy trayendo ahorita las simulaciones, ustedes háganlas para que practiquen también con el simulador, sigan practicando utilizando los diferentes elementos y, por ejemplo, en este caso, comprobando el circuito. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta en este circuito? No, profe. Ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este ejemplo nos está indicando ya el ejercicio que tenemos una propuesta de trayectoria. Aquí observamos, ¿no?, que la propuesta es el sentido horario otra vez. Y bueno, recuerdo que ya una vez establecida la dirección de la trayectoria, que en sí marca la corriente que estamos proponiendo, en los signos pasivos, en los elementos pasivos, esto marca signos. Como lo estoy indicando en rojo, estos signos pues serían los siguientes, ¿no? Para el voltaje B1 ya en su momento habíamos especificado que sería más menos el voltaje. Entonces, siguiendo la misma secuencia, vamos a encontrar esta corriente 1 y este B1 y la potencia en la batería, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la solución, donde vamos a otra vez a repasar que utilizando la ley de los voltajes de Kirchhoff, en este circuito para encontrar la corriente 1, pues tendríamos esta expresión, ¿no? Esta expresión iniciando en este punto que tenemos aquí, el que estoy marcando como el punto beta, digamos, pues tenemos aquí a la entrada negativo, en la otra fuente vamos a tener positivo según el símbolo, y bueno, tenemos esta expresión utilizando la ley de Ohm también directamente, ¿no? Entonces, pues podemos tener esta expresión que está en términos de la corriente 1 y del voltaje 1, ¿ok? Acuérdense que en su momento en un elemento se está definiendo este voltaje. Otra vez, aunque sea repetitivo, podemos visualizar que según la ley de Ohm podemos interpretar cualquier corriente, cualquier voltaje en términos de voltajes y corrientes respectivamente y resistencias. Entonces tenemos la expresión 2, sustituimos la expresión 2 en 1 y vamos a dejar todo en términos de la corriente 1. Al final, en este problema, encontramos que la corriente 1 que se está buscando es igual a 12.5 miliamperes. Como es positiva, lo estoy indicando aquí, como es positiva, la dirección que se propuso de corriente es la correcta, es la corriente convencional, ¿no? Que es la que se está utilizando para el análisis de los circuitos, corriente convencional. Bien, entonces, ahora nos faltaría encontrar explícitamente el voltaje 1, bueno, pues sería sustituyendo, encontramos que es de 2.5 volts, y la potencia en la fuente, miren, aquí otra vez vuelvo a subrayar que esta fuente, ¿no?, encuentra positivo o negativo, es una fuente de 3 volts, como la potencia de la fuente da positiva, como observan, aquí lo estoy indicando, entonces la explicación es que consume potencia o que se está cargando en este momento, ¿no?, esta batería de 3 volts. Bien. ¿Alguna pregunta, observación? ¿No? ¿Ya están listos para un examen? ¿Para alguna prueba corta? Ok. Sí, me da el éxito, profe. Pues ahí les va para que lo hagan. Ahora sí que un problema tipo examen. Bueno, ya lo resolvimos el día de ayer.
Aquí lo tenemos en el tintero, ¿no? Todavía no sé si alguien tenga alguna duda en la resolución de este tipo de problemas. Tiene una arquitectura característica. Vuelvo a subrayar, ¿no? A lo mejor alguno estuvo distraído el día de ayer, que podemos observar aquí varias trayectorias cerradas. Aquí tenemos T1, aquí tenemos la trayectoria T2, aquí tenemos la trayectoria T3. Son trayectorias cerradas internas. Aparte tenemos la trayectoria externa, que es esta. Esta es otra trayectoria cerrada, que es la trayectoria externa 4. ¿Ok? Aquí tendríamos un nodo. Este nodo, como está en la parte inferior de la arquitectura y está asociado a un negativo de una fuente, se puede tomar como el nodo de tierra en la simulación, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso tenemos aquí un nodo, que es el nodo 1, un nodo principal, y este nodo que abarca hasta acá, obviamente, ¿no? Este es el nodo 2. Aparte tenemos un nodo simple de este lado que une la fuente de 60 volts a 8 ohms, con lo cual estarían en serie y tendrían esta corriente de 5 amperes. Si observan, entonces hay una recomendación a la hora de hacer el análisis de un circuito en enumerar las trayectorias cerradas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si tuviéramos un problema de 4 ventanas, lo que haríamos es enumerar las trayectorias de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Aquí tenemos la T3 y aquí tendríamos la T4. ¿Ok? Obviamente, si tienen elementos en el exterior, pues podrían plantear una quinta trayectoria cerrada. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, podemos sacar esa conclusión de que se recomienda, en teoría, enumerar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo las trayectorias cerradas. Alguien podría decir, bueno, pues yo lo quiero hacer totalmente aleatorio. Pues lo puede hacer totalmente aleatorio. Lo que no se recomendaría mucho es que tomara direcciones distintas, o sea, que si la primera trayectoria cerrada tiene el sentido horario, todas las demás tengan el sentido horario, para que a la hora que lo analicen no se hagan bolas. También alguien necio podría decir, bueno, pues yo lo hago aleatoriamente, pues lo puede hacer aleatoriamente, nada más que tenga precaución a la hora de estar haciendo la adquisición de la información del circuito. Bien, entonces observamos que es importante visualizar los nodos principales, los nodos en general que se tienen en un circuito y las trayectorias. ¿Para qué? Pues para que vayamos analizando si tenemos la información suficiente a partir de la ley de los voltajes y ley de las corrientes de Kirchhoff para resolver el problema, como lo hicimos el día de ayer, ¿sí? El día de ayer ya hicimos un repaso de esto y observamos que algunos nodos y algunas trayectorias tienen dos incógnitas, con lo cual, o más, ¿no? Con lo cual, pues, nos traerían un problema porque ahorita no las podríamos resolver. Cuando veamos los métodos de mallas y métodos de nodos, entonces, pues sí podríamos resolver el problema, ¿ok? Bien, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, alguna observación que tengan en este momento? Bueno, entonces, por ahí agárrense una hojita, un lápiz, y me van a resolver el siguiente ejercicio, ¿ok? Este ejercicio, tienen que visualizar cuáles son los tipos de fuentes que se tienen, los elementos, cuántos nodos, cuántas trayectorias cerradas y cómo empezarían a atacar el mismo circuito, ¿ok? Entonces, tómense 10 minutos para ir iniciando el problema y después, bueno, pasamos a observar qué es lo que hicieron y las soluciones, ¿ok? Van a encontrar entonces el número de ramas, el número de nodos, los valores IX, BX y RX,
para lo cual pues tienen que encontrar antes de eso o tienen que explicitar el valor de la corriente 1, que es distinto al valor de la corriente IX, porque acuérdense que aquí se observa que no están en serie. Rx y la resistencia de 1 ohm no están en serie, entonces son distintos. ¿Ok? Entonces encuentren esos valores y después van a calcular las potencias en cada elemento del circuito y van a observar si absorbe o está suministrando energía. ¿Sale? Son las 11:09, damos 10 minutos para ir iniciando y observar si a partir de eso, pues alguien todavía tiene dudas del análisis. ¿Sale? Bien. Vamos a trabajar, ¿no?
¿no? Mira qué tamañito es. Está buena, ¿no? Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo va ese análisis? ¿Algún avance? Sí, profe. Ahorita podrá volver a poner el circuito, porfa. Sí, cómo no. Muchas gracias. Sí, copien el ejemplo para que lo tengan completo. Aquí está el circuito. Traten por todos los medios de hacerlo para que salgan algunas dudas ahí todavía. Y ahorita las vamos a ir recogiendo para aclararlas en dado caso. Y si no hay dudas, pues qué mejor, ¿no? Quiere decir que vamos entendiendo bien el procedimiento de análisis de circuitos con leyes de Kirchhoff.